Hola, quiero saludar de manera cordial a todos nuestros amigos del Nuevo Continente y darle gracias a la emisora por la invitación, por esta invitación especial que se me ha otorgado. Quiero hablar de una parábola, sí, quiero hablar de la parábola del trigo y la cizaña. Y permítame contar un poquito así rápidamente la historia para entrar luego en una explicación. Jesús contó que un hombre tenía un campo, sembró trigo, pero un enemigo vino y sembró cizaña. Al ver esto, los siervos, cuando creció la cizaña, dijeron: Señor, pero tú no sembraste luego solo trigo. Y él dijo: sí, yo solo sembré, pero un enemigo vino e hizo esto. Entonces ellos le preguntaron: Señor, ¿quieres que vayamos y arranquemos la cizaña y dejemos solamente el trigo? Y Jesús les dijo: no, dejen que crezca el trigo juntamente con la cizaña. Y en el tiempo ya de la siega, pues, ¿qué vamos a hacer? Sencillamente recogemos la cizaña primero, la arrancamos, y ya se sabe que la cizaña se arranca para quemarla. Y luego sí, recogemos el trigo. Y entonces yo pediré a mis siervos que recojan el trigo y lo lleven a mi granero. Esta es la parábola. Y ahora la pregunta es: ¿qué significa el trigo? ¿Qué significa la cizaña? Y la respuesta, la explicación más bien, ¿quién la dio? Jesús mismo la dio. Y entonces quiero leer la parte explicativa para luego entrar en algunas aplicaciones. ¿Está bien? Y dice así: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Ahora observe usted que Jesús dice que Él sembró la buena semilla. Luego dice: el campo es el mundo. La buena semilla, ¿qué son? Son los hijos del reino de Dios. Son aquellos que han creído, aquellos que realmente han escuchado el mensaje y han creído en el Mesías, en el Hijo de Dios, como el Mesías y Salvador. Y entonces dijo él: y las cizañas son los hijos del malo. Ahora, ¿quién es el malo? Y ya sabemos que el malo es Satanás. El enemigo que la sembró, dice él, es el diablo. La siega es el fin del mundo o el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. Aquí Jesús está haciendo muy claro, está diciendo que Él es quien siembra a los hijos del reino de Dios. El reino de Dios es el fruto de la obra que Cristo llevó a cabo en la cruz. Los hijos del reino solamente pueden ser hijos porque han creído en el Mesías como Salvador. Y los hijos del malo, la cizaña, son aquellos que han sido sembrados por el diablo y permanecen en su incredulidad y en su pecado. Ahora, Jesús está diciendo algo que es bien llamativo. Observe usted lo que dice: la siega es el fin del mundo, o sea que sí va a haber un final. Recuerden que Jesús dijo alguna vez que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el cielo y la tierra pasarán. Y el libro de Apocalipsis nos dice que habrá un cielo nuevo y una tierra nueva, que el primer cielo y la primera tierra pasaron. Así que no vamos a tener una tierra que, como dicen los testigos de Jehová, que Dios va a limpiar la tierra y luego vamos a morar en ella. La Biblia nos enseña eso. El cielo y la tierra pasarán. Habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. Y entonces llegará un fin para este mundo, y es este mundo terrenal. Y entonces dice: ¿quiénes son los segadores? ¿Quiénes van a recoger el trigo y llevarlo al granero de Dios? Son los ángeles. Y entonces vea lo que agrega el Señor: de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este mundo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven del tropiezo y a los que hacen maldad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Qué interesante, ¿no? La parábola, porque nos enseña muchas cosas que son importantísimas y que debemos aplicar a nuestra existencia. La primera: hay un Salvador y es el Hijo de Dios. 2. Hay un mundo de maldad y de pecado. Hay un mundo que le pertenece a los hijos del malo, a los hijos del diablo,
a los que no son creyentes, que permanecen en su incredulidad, que están bajo el juicio de Dios. Tarde o temprano serán arrancados de este mundo y de este mundo pasarán al juicio de Dios. Y como dice la Escritura, después de la muerte viene el juicio. Va a llegar el día en que el Señor llamará a cuentas a todo ser humano, y especialmente en cuanto a los incrédulos. Ellos pasarán bajo el juicio de Dios. Algunos piensan que no hay juicio, pero vea usted que Jesús dijo que sí lo hay. Y que los hijos del malo, es decir, los hijos del diablo, aquellos que no pertenecen al reino de Dios, serán lanzados a un lugar de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes, afirma nuestro Señor Jesucristo. Ahora, veamos la otra parte, son los hijos del reino. En este mundo también hay otra clase de personas, que son los hijos del reino de Dios, del reino que le pertenece a Dios. Ellos han puesto su confianza en el Mesías, y el Mesías, el Salvador, el Hijo de Dios, vendrá por ellos. Y un día serán también llevados a la presencia del Señor, y ellos, pues obviamente, no serán recogidos para juicio, sino para salvación, para bendición eterna, digámoslo de esta manera. Y entonces mire lo que dice Jesús. ¿Quiénes son los hijos del reino? En otra forma, aquellos que sirven de tropiezo y hacen maldad, aquellos que impiden que los que oyen el Evangelio crean al Evangelio. Pero aparte, además de esto, otra característica de esta gente es que hacen maldad. Ahora, Jesús estaba hablando en un contexto religioso y judío. Jesús estaba hablando seguramente a oyentes que tenían una religión. ¿Y cuál era esa religión? Judía. A doctores de la ley, a los fariseos, a los religiosos de su tiempo, que en ese afán de guardar las tradiciones de sus ancianos, y en ese afán de creer que tenían toda la verdad, por el contrario, rechazaron, cerraron su corazón al Hijo de Dios, al Salvador que fue enviado a ellos. Ahora recuerden lo que Juan dice: a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Y esto significa que ellos no comprendieron quién era Él. Por tanto, no creyeron que Jesús era el Hijo de Dios, era Dios mismo. Recuerden que Juan comienza diciendo en su Evangelio: en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Aquel verbo fue hecho carne, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y entonces Él vino a los suyos, vino a salvarlos, tal como dijo el ángel Gabriel cuando anunció a María y le dijo: llamará su nombre Jesús o Yeshua en hebreo, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Él vino primero a los suyos, a su propio pueblo, al pueblo judío, pero ellos no creyeron. Lo crucificaron porque lo rechazaron, obviamente. Ahora, estos incrédulos son aquellos a quienes Jesús llama hijos del diablo, por su incredulidad, pero también por su pecado, porque son tropiezo a los que escuchan el mensaje, y además de esto obran de manera maligna delante de Dios. Pero seamos positivos, ¿cierto? Quiero decirle que hay esperanza de perdón de parte de Dios a través del Mesías. Jesús vino al mundo para entregar su vida, dijo Él, en rescate por todos. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo las conozco y no morirán jamás, dijo el Señor, sino que yo les doy vida eterna. Nadie me las arrebatará de mi mano. Yo pongo mi vida por mis ovejas, dijo Él. Y luego agregó: tengo otras ovejas que no están en este redil. Aquellas también debo traer, y un día habrá un rebaño y un pastor. Estos son los mismos hijos del reino que en Juan capítulo 10 Jesús llama ovejas. Y en este pasaje son los hijos, son el trigo del Hijo del Hombre. Son aquellos a quienes el Hijo del Hombre sembró, puso en la tierra para testimonio de su obra salvadora, de su perdón, de su misericordia. Déjeme decirle que hay un juicio que espera a los pecadores. Y si un pecador muere y definitivamente pasa la eternidad sin el perdón de Dios, sin la salvación que ofrece
el Mesías, pues no habrá esperanza para él. Allá en la eternidad, la esperanza está aquí, en el tiempo ahora, porque hay oportunidad de pedir perdón a través de la sangre que Jesucristo, el Hijo de Dios, derramó. El reino de los cielos se ha acercado. Solo tenemos que creer y aceptar la invitación del Señor que dice: venid a mí todos, venid a mí todos. En otra parábola, todavía hay lugar para los invitados, todavía hay un lugar para los que quieran entrar. Y finalmente, vea usted lo que termina diciendo y la promesa preciosa que hay para aquellos que creen. Vea lo que dice el Señor. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Seremos transformados, dijo el apóstol Pablo. Nuestro ser será investido de la gloria, de la majestad, de la grandeza, del esplendor, de la naturaleza divina. Allá ya seremos semejantes a Él y le veremos tal como Él es, diría Pablo también en una de sus epístolas. Viviremos con Él, seremos semejantes a Él, disfrutaremos de su majestad y su gloria, de su esplendor. Todos aquellos que hemos puesto nuestra confianza en Jesús, en el Hijo de Dios. Bueno, me alegra mucho poder compartir esta reflexión con ustedes. Yo espero que si hay alguna pregunta, podamos profundizar, podamos aportar una respuesta y podamos definitivamente también compartir con usted que quizás está escuchando, no ha creído, pero que tiene su corazón sensible a la voz de Dios. Permítame contarle que mi nombre es Henry Alonso Duarte Buitrago. Soy pastor de la iglesia Casa de Oración en Bogotá, en el barrio Restrepo, en la calle 18 Sur, número 2407 de esta ciudad. Mi teléfono, si usted tiene alguna inquietud o alguna pregunta, es el 311-479-7696. Es también número de WhatsApp. Cualquier inquietud, estamos para servirle. Y recuerde, hay un Dios de amor, que por medio de su Hijo Jesucristo quiere salvarle, quiere perdonarle, quiere tener comunión eterna con usted. Por favor, escuche la voz de nuestro Dios. Un abrazo fraternal a todos. Gracias a ustedes por su atención. Nos veremos en otra oportunidad.